¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Retórica, aquí en Somos Chaco, todos los miércoles a las 22 para Resistencia, el área metropolitana, Barranqueras, Vilelas, Fontana, Puerto Tirol y también en la ciudad de Villa Ángela. Y como siempre lo hacemos, le enviamos un muy pero muy cordial saludo a toda la ciudadanía de esa pujante localidad o ciudad del sudoeste chaqueño. Además también se puede ver todo el material que preparamos semanalmente a través del servicio de Flow y puede ser sintonizado en toda la República Argentina. Además, estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en nuestro portal de noticias y en el canal de YouTube, siempre con la denominación de Sin Retórica. El contenido de hoy, vamos a ir adelantando lo que hemos preparado, tendrá dos partes. En la primera de ellas, en instantes nada más, vamos a abordar un tema que, por lo menos por el interés académico inclusive que nos suscita, siempre lo tratamos aquí en el programa, porque además forma parte de la instrucción que hemos tenido la suerte de acceder y está referida a la comunicación social. Y decimos esto porque en la semana que pasó se realizó aquí en Resistencia el plenario federal de la televisión pública o de las televisiones públicas que, recordemos, no solamente tiene ámbito nacional con Canal 7, lo que anteriormente era Argentina Televisora Color, sino también en las emisoras de televisión de las provincias e inclusive de las municipalidades de muchas ciudades del país. Y acá en el Chaco, obviamente, lo tenemos a través de Chaco TV. Y en Formosa, con el canal 11 de Formosa, que hoy se denomina La Pacho, con el canal 12 de la ciudad de Posadas, que con diferentes matices tratan de hacer llegar a su área de cobertura todo lo que acontece en cada uno de esos estados provinciales. Recordemos también que la televisión pública forma parte de los medios públicos de nuestro país que integran acá en la Argentina el canal de televisión obviamente y Radio Nacional con su cabecera en Buenos Aires con LRA1 y con 49 emisoras distribuidas en todo el territorio nacional. En algunas provincias con más presencia que en otras, acá tenemos una, en Formosa hay dos, en Misiones una también, en Corrientes hay dos y en las provincias del sur inclusive hay algunas que tienen hasta 4 y 5 emisoras. Además, hay que sumarle también a los medios públicos la agencia de noticias TELAM. Todos estos tres conglomerados están bajo la órbita de Radio y Televisión Argentina, que es el órgano de contralor que se creó en la sanción de la Ley de Medios de Servicios de Comunicación Audiovisual que se sancionó y que se aprobó en el 2009 y que aún cuando no puede ser aplicada en su totalidad está en vigencia y pasa que muchos de sus artículos sencillamente no son aplicados por diferentes motivaciones, por diferentes argumentos o por diferentes explicaciones que a veces brinda y a veces no el Estado Nacional. No queremos olvidarnos de las televisiones, de las emisoras de televisión, de las universidades, que también las hay y con muy buen contenido, con muy buen material en distintas casas de estudio de nuestro país. Vamos directamente a este tema y después también en la segunda parte vamos a estar con una entrevista que formulamos o que hicimos, que efectuamos a el precandidato a intendente de la ciudad de Resistencia, el doctor Carlos Salom. Estamos hablando de la precandidatura dentro de la Unión Cívica Radical en este
en esta cadena de precandidatos y precandidatas que se están postulando. Iniciamos la semana anterior con la ingeniera Aida Ayala, pero eso será en el segundo bloque, en la segunda parte de nuestro programa. Queremos ahora referirnos a este plenario de la Televisión Pública Nacional, del Consejo Federal de la Televisión Pública, que se realizó aquí en la ciudad de Resistencia con muy pero muy importantes presencias. Y una de ellas fue la del gerente ejecutivo de Canal 7 de la ciudad de Buenos Aires, Claudio Martínez. Escuchemos un breve párrafo de lo que expresó en esa oportunidad. Los medios públicos son, valga la redundancia, servicios públicos. Nosotros no somos un medio cualquiera. Estamos compartiendo el espacio con otro montón de medios, muchos de ellos privados, comunitarios, etcétera. Pero somos medios diferentes, somos medios únicos que ofrecemos una perspectiva diferente de la comunicación. Y hay un montón de ejemplos. Lo más reciente, si se quiere, lo que de algún modo rompe los ojos, tiene que ver con el Mundial de Fútbol y la selección nacional. Los medios públicos, desde la Televisión Pública Nacional, pero también articulados en esta red federal, logramos ofrecerle a todos los argentinos y argentinas el derecho a ver el Mundial gratuitamente. Y así hay un montón de cosas que en el día a día nosotros construimos, porque lo que digo yo siempre, nosotros no dialogamos con consumidores como los medios privados, y está bien que lo hagan porque tienen que defender su modelo de negocio. Nosotros dialogamos con ciudadanos y ciudadanas, acercar las políticas públicas, debatirlas y ofrecer alternativas en un momento también donde el escenario mediático se presta a la confusión. No planteamos un escenario de competencia. El parámetro de la competencia habitualmente es el rating. Para nosotros el rating no es el dato fundamental. Obviamente que miramos el rating porque tratamos de pulsar qué es lo que sucede con la opinión pública, con las audiencias, etcétera. Pero antes de pensar en el rating, nosotros pensamos en cuál es nuestra misión, qué es lo que nosotros debemos hacer y no lo que tenemos que hacer para medir. Obviamente que sería mucho más deseable tener un rating mayor, como somos un canal que puede vender publicidad, tener mayor publicidad en función de eso, pero si ese mecanismo de conseguir rating para tener mayor publicidad y tener mayores recursos distorsiona nuestro objetivo, no vale la pena. Uno de los aspectos que queremos destacar, rescatar, mejor dicho, de lo expresado por el funcionario de la Televisión Pública Nacional es el referido al rating, ¿no? Que, como todos sabemos, la mayoría de los medios de comunicación lo buscan a mayor rating, es decir, mayor alcance, mayor llegada en la población, se supone que tendrá algunos beneficios más grandes también. Uno de ellos es el ingreso de publicidad, que obviamente en el canal público, y bien lo expresaba el ejecutivo, hoy se puede comercializar. Y esto es posible desde la época del gobierno del doctor Carlos Menem, cuando se habilitó esa posibilidad que estaba prohibido anteriormente. Pero lo que también es cierto es que muchas veces el poco rating, hoy Canal 7 mide muy pero muy poquito, es utilizado con lo que decía justamente el gerente ejecutivo. A nosotros no nos interesa el rating, porque no estamos para hacer rating a cualquier precio. Por lo tanto, si para conseguirlo tenemos que dejar de lado aquello que debemos hacer, no nos interesa. Y pone como ejemplo lo que sucedió con el Mundial de Fútbol, donde sí se obtuvo un gran rating, saltó la aguja, se movió el amperímetro, podríamos decir, y lo curioso, lo paradójico, es que las autoridades de la televisión pública argentina, en ese caso, cuando se consigue rating, porque hay un producto que interesa a la mayor parte de la población o a muchísima parte de la población, como lo es el Mundial de Fútbol, se lo rescata, se lo pone en valor. Obtuvimos un gran rating, pero cuando
no se obtiene el mismo, se dice no estamos obligados a tenerlo en forma comercial o como lo conseguiría una emisora comercial. Obviamente que es motivo de análisis, de discusión esto, porque además también coincidimos con que es un servicio público, pero existen en la Argentina, no en materia de medios, pero sí en otras áreas, ejemplos de cómo empresas con participación estatal, con la elaboración de un buen modelo de negocios, con conseguir mercado para aquello que fabrican, se vuelven superavitarias y no dependen del Estado Nacional como para su subsistencia. Es decir, que sobreviven con aquello que producen. Y se nos ocurre dos ejemplos. Uno es el INVAP, la empresa de investigaciones del sur argentino, en Bariloche, que fabrica satélites y radares. Esa empresa, y alguna vez hacíamos un reportaje a su gerente general, no funciona si no vende. Y no vende si no consigue mercado. Y no consigue mercado si su producto no es deseado por muchísimas personas. Y es una empresa, insistimos, con participación estatal. Y otro ejemplo que también se nos ocurre, que se da de la misma manera aquí en la provincia del Chaco, es la del laboratorio medicinal regional, el laboratorio de medicina regional, que hace poco tiempo comenzó la producción de vacunas que cubrirán no solamente el área de la provincia, la demanda provincial, sino también que comenzará a exportar. Creemos que es posible, sin dejar de lado aquello que se debe hacer y no hacer cualquier cosa para obtener un beneficio. En el caso de los medios públicos o de la televisión pública sería el rating. Creemos que en muchas oportunidades es nada más que es utilizado el tema del rating o del poco rating como una excusa como para justificar la inoperancia para hacer productos que realmente interesen. Esto a la población, esto sin dejar de lado aquello de que es un servicio público y que elabora producciones que no interesan demasiado a la parte privada. En esta oportunidad, en el plenario del Consejo Federal de Televisión Pública, también habló el gobernador Jorge Capitanich. Nosotros sabemos muy bien que el rol de los medios públicos tiene mucho que ver con un debate sustantivo en el mundo de hoy y tiene que ver con la insatisfacción democrática y obviamente con una contradicción principal que es democracia versus corporaciones. Eso genera una tensión que ineludiblemente se da en las capacidades de expresión desde el punto de vista de algunos principios que son esenciales para vincular la educación, la comunicación y la cultura. Pero las corporaciones pretenden apropiarse indefinidamente del Estado y también de todos los componentes colaterales con el objeto de establecer la construcción de un sentido común y de una hegemonía. Me parece que la construcción de sentido tiene un rol indispensable a partir de los medios públicos. Por eso es muy importante que los medios públicos se organicen en plataformas múltiples, tengan capacidad de interrelación, tengamos intercambio de contenidos y experiencias, tengamos un noticiero federal. No puede ser que nosotros salgamos con paraguas en las provincias cuando llueve en el centro de Buenos Aires. Que las noticias sean federales, que se divulgue la cultura, nuestra identidad, samba, chacarera, charanda, chamamé, todos los ritmos de distintos ritmos musicales nuestros. ¿Por qué nuestras obras de teatro? ¿Por qué no nuestros contenidos de comunicación audiovisual? ¿Por qué no los noticieros? ¿Por qué no estar enterado de lo que pasa en Tierra del Fuego hasta La Quiaca en Jujuy, hasta el impenetrable chaqueño, hasta lo que pasa en Corrientes, en Misiones, en La Rioja, en Catamarca, en cualquier lugar? ¿Por qué pretendemos quebrar la hegemonía centralista si no somos capaces de federalizar en serio la comunicación para construir un sentido y una nueva cultura de la comunicación? Y obviamente no se puede estar absolutamente en desacuerdo con lo que expresa el gobernador de la provincia, que desde prácticamente su inicio en la política aquí en la provincia se interesó y muchísimo por los medios de comunicación. Recordemos allá en la gobernación
de Danilo Luis Baroni, un jovencísimo Jorge Milton Capitanich, tenía funciones en el área de la Secretaría de Comunicación Social, alguien me corregirá la denominación del área, y presentó en aquel momento un proyecto de ley de una ley provincial de medios de comunicación o de radiodifusión, que obviamente fue sancionada en la legislatura chaqueña, pero rápidamente rechazada porque a nivel nacional, porque recordemos, la legislación en materia de radio y televisión es de competencia federal y no lo pueden hacer las provincias. Pero ya desde aquel momento el hoy gobernador mostró su interés en los medios y gracias a su iniciativa hoy se tiene en la provincia, Radio Provincia del Chaco y Chaco TV. Y lo que expresaba en cuanto a la pluralidad, a la expresión de distintas voces, de distintas expresiones, ¿por qué no dar a conocer desde la provincia al país la chacarera, la charanda, el chamamé, como él expresaba, las normas, usos y costumbres, en definitiva, la cultura, ¿por qué no transmitirla? Todo ello estamos de acuerdo absolutamente y es una parte de aquello que se considera plural o de contenido plural en una emisora. En este caso, no solamente de la provincia del Chaco, sino también con la llegada a todo el territorio nacional. ¿Y por qué no a través de la misma televisión pública en Buenos Aires, que muchas veces se mira el ombligo, se hace como una conversación consigo misma, y que muchas veces va al interior para mostrarlo, pero no son nada más que programas de turismo gastronómico en la mayoría de las veces. Y esto sucede o sucedió en cualquier gestión política, digamos, a nivel nacional o quien esté al mando del Ejecutivo. Estamos totalmente de acuerdo con la necesidad de expresar, de mostrar, de dar cabida a todas las expresiones a través de la televisión pública. Pero escuchemos ahora a la licenciada Guillermina Capitanich, quien es la directora de los medios públicos de la provincia del Chaco, es decir, de Chaco TV, de Radio Provincia del Chaco y de la agencia Foco, que en una parte de su alocución introduce un tema que nos parece muy importante, por lo menos rescatarlo y hacer alguna consideración. Escuchémosla. Y la verdad es que nos toca también poder discutir cuál es el modelo de comunicación que queremos, ¿no? Un modelo de comunicación que claramente tenemos que apuntar a que sea cada vez más federal. Yo celebro el carácter federal que tiene este Consejo de las televisiones públicas. Pero lo cierto es que el modelo centralista de producción está agotado y que debemos dejar de pensar no solo al país, sino también a la comunicación desde el centro hacia la periferia y debemos comenzar a pensarlo desde la periferia hacia el centro. Los medios públicos somos la garantía del acceso a una información pública de calidad para todos, para todas. Los medios públicos somos la garantía del acceso a contenidos informativos, contenidos educativos, contenidos de entretenimiento. Los medios públicos somos la garantía de que exista pluralidad de voces. Y en este sentido también contarles que el otro día desde la producción de Chaco TV, compañero que está acá, me contaba que un dirigente político que no forma parte del gobierno provincial le había agradecido muy especialmente la invitación a participar de nuestro programa político A Todo o Nada y de haberle brindado el espacio que quizás no tiene en otros lugares. Así que eso también somos los medios públicos, la garantía de que exista la pluralidad de voces. Y lo que queríamos rescatar de este fragmento de la exposición de la licenciada Guillermina Capitanich, quien, recordemos, es la directora de los medios públicos de la provincia del Chaco, es cuando muy atinadamente rescata el hecho, la circunstancia, que desde la producción del programa político de Chaco TV le avisaron que usted lo escuchó, un dirigente o un político opositor agradeció por
que fue invitado al canal oficial de la provincia. Nos parece perfecto que se haga eso, pero lo que debemos señalar es que eso queda, la posibilidad de invitarlo, queda a consideración al arbitrio de una determinada persona. ¿Qué pasa si a esa persona, a ese productor, no se le ocurre o no se le antoja o no quiere invitar a nadie de la oposición a los programas? Podrá hacerlo, y puede hacerlo porque, sencillamente, y aunque parezca perogrullesco decirlo, puede hacerlo. Creemos que en el estudio y en la legislación sobre el gerenciamiento de los medios públicos, y no solamente aquí de la provincia del Chaco, sino también y fundamentalmente de la Nación, estamos hablando de Canal 7, de Radio Nacional, en sus presupuestos de funcionamiento se cita varias veces la pluralidad de voces, pero también es cierto que más que como una expresión de deseos que con la garantía de brindar el acceso de ese derecho a la ciudadanía. Y obviamente usted podrá decir, pero no todos los sectores pueden estar opinando o hablando en una radio, porque el espacio es finito justamente. Y ahí es donde creemos que hace falta algún tipo de ajuste en la ley de medios de comunicación audiovisual de la Argentina, o encontrarle alguna forma, para ello están los legisladores, en la que todas las fuerzas políticas de la Argentina con representación parlamentaria tengan el derecho de estar en los medios públicos y no que quede al arbitrio, a la decisión, a las ganas, a la buena voluntad o no de una persona o de un determinado sector. Siempre se dijo, tanto en la actividad práctica del gerenciamiento y el funcionamiento de los medios de comunicación, y esto también está estudiado desde la academia, que se debe ser plural, se debe ser amplio, se debe ser inclusivo, se debe ser participativo, se debe dar lugar a la mayoría de los sectores. Nadie está en desacuerdo de eso o con eso, pero lo cierto es que no está normado, no está reglado. Y cada gestión que llega, y estamos hablando de los medios públicos, repite siempre la misma letanía. Somos plurales, somos abiertos, somos inclusivos, somos participativos. Pero después, en los programas al aire, no se visualiza esa, reiteramos, expresión de deseos. Muchas veces los que gerencian los medios públicos dicen, hay que tener en cuenta y hay que decirlo también, que los políticos de la oposición no quieren ir a un canal o a una radio oficialista o una radio pública, porque creen que se los va a maltratar o se los va a atacar o no se los va a atender bien. Bueno, ahí se entra en otro terreno que también ojalá sea motivo de discusión y debate. ¿Cuál es el rol del periodismo, hombres, mujeres u otros, como se dice actualmente, que deben cumplir en los medios públicos? No son cualquier medio, no son una FM de aquellas que no les importa absolutamente nada cómo, cuándo y dónde se dice algo, donde se debería, por lo menos creemos, y es nada más que una opinión, respetar el idioma castellano. De todas maneras, nos pareció pero muy bueno que se realice aquí en la ciudad de Resistencia, en la provincia del Chaco, este encuentro federal del Consejo Federal de Televisión Pública, que se abra el debate, que se escuchen las voces, que se participe, porque tal vez de esa manera se encuentre alguna forma de mejoría en el funcionamiento de los mismos. Y no queremos cerrar este bloque de Sin Retórica sin hacer mención a la notificación que dio el presidente de Relación a la Ciudadanía Argentina sobre no participar como precandidato para una reelección, es decir, no participar de las internas del
del frente gobernante en nuestro país. Da para muchísimo, tanto se ha dicho al respecto que, bueno, hoy ya no nos alcanza el tiempo, pero prometemos que estaremos analizándolo y por lo menos dando nuestro punto de vista en la próxima edición de Cien Retórica. Final de este bloque. En el próximo estaremos con el doctor Carlos Salom, quien es de la Unión Cívica Radical, del Movimiento de Afirmación Irigoyenista, quien se presenta como precandidato a la intendencia de nuestra capital. Recordemos, es actual concejal por ese mismo partido en el legislativo municipal. Eso será en el próximo bloque, después de este muy breve corte aquí en Sin Retórica.